Doctor Juan Manuel Llori, presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana, colegas, amigos, público presente. Buenas noches con todos. Bueno, definitivamente para nosotros los médicos aún residentes y los médicos que ya hemos egresado y hemos tenido la experiencia de formarnos, nos es grato que nos inviten a participar, y más en el contexto del aniversario de la Asociación Psiquiátrica Peruana. El tema es un tema interesante, es los retos de la formación de la psiquiatría en el Perú. Lo vivimos, lo sentimos, lo sufrimos. Por lo tanto, para nosotros fue un desafío que quizás nació en la propia actividad profesional y, cómo no, para nosotros reflejado en las figuras de las personas que al final son referentes, nos guían y conducen el camino con sus pasos ya andados. Cómo no recordar el natalicio de Herminio Balizán, al gran maestro latinoamericano Honorio Delgado, al maestro guía de nuestro hospital, Carlos Alberto Seguín Escobedo, paisano mío, y cómo no al doctor Rotondo, figura emblemática del Hospital Herminio Balizán, de San Marcos y de la psiquiatría peruana. En ese contexto, nosotros nos planteamos una pregunta. ¿Cuáles son los retos que afronta la psiquiatría en el Perú en el siglo XXI? Complicada respuesta. Esperamos que con esta agenda podamos por lo menos aclarar o aproximarnos y anclar en una probable explicación. Primero vamos a tocar el panorama de la salud mental. Vamos a dar una observación a nivel mundial, regional y nacional. Posteriormente vamos a ver cómo marcha el mercado ocupacional, cuáles son sus características, cuántos somos, dónde estamos. Luego vamos a ver cómo es la especialidad, cómo nos enseña, qué cursos llevamos, qué rotaciones tenemos, cuál es la característica de nuestro paciente, es el mismo de la década del 70, ya no estamos en la época del terrorismo, va a cambiar, la tecnología nos ha venido y se ha instalado en forma abrupta y genera cambios en nuestro comportamiento. ¿Cómo nos van a concebir? ¿Qué esperan de nosotros los psiquiatras? Y en ese contexto vamos a contarles cómo nació y cómo se hizo nuestro trabajo de investigación y las recomendaciones y conclusiones finales. Ese va a ser el recorrido en esta noche. Empezaremos brevemente el panorama mundial. La OMS apoya la investigación y dentro de los trabajos que he preparado nos dicen lo siguiente, afirman: 450 millones de personas están afectadas por trastornos mentales. Sí, las 5 de las 10 primeras causas son trastornos neuropsiquiátricos. Hay grandes repercusiones socioeconómicas, se entiende, de enfermedades crónicas. Otros estudios también propulsados por la Organización Mundial de la Salud, que quiso ir más allá y ver cómo está la necesidad de ser atendido, nos dicen que el 75-85% de los sujetos con trastornos de salud mental graves no reciben tratamiento en países desarrollados. Esa es la realidad. Pero la investigación va más allá. No solo es cuestión de recursos limitados, también hay una distribución inadecuada. Un criterio, un principio de salud acá se vulnera, la inequidad. ¿Cómo es el panorama regional? ¿Cómo es en América Latina? En 1990 hay un estudio de Murray, nos dice: los trastornos mentales representan de la carga total de enfermedades el 8.8%. Sin embargo, unos años después, estamos hablando del 2002, ya representaban el 22.2%, un crecimiento prácticamente se triplicó. Y son los trastornos depresivos unipolares y los trastornos por consumo de sustancias los que ocupan los primeros lugares. Ya aterrizamos en nuestro plano nacional, cómo nos va a nosotros como país. Hay estudios epidemiológicos del Instituto Nacional Hideo Noguchi. Honorio Delgado nos dice lo siguiente: la prevalencia de vida ante cualquier trastorno psiquiátrico es del 28.5% a 41.3%. En todos los estudios realizados ese fue el rango encontrado. Depende y varía de acuerdo a la región estudiada. Las prevalencias de vida de conducta suicida oscilan entre el 0.5 y el 5.2%, también dependiendo de las regiones. Concluyen
Dicen, la depresión, los trastornos de ansiedad y los trastornos por uso de sustancias son los problemas de salud más prevalentes en el Perú y constituyen un problema de salud pública. ENDES, la encuesta nacional de demografía y salud familiar, nos dice que el 71.5% de las mujeres sufren violencia, sea física, sea psicológica, sea verbal. Y no solo eso, sino que nos dicen que el 55.4% de las mujeres víctimas de violencia fue en situaciones en las cuales su pareja estaba bajo efectos del alcohol o drogas. Ya todo esto fue registrado en 2013. Entonces, ante el tamaño problema, ¿cómo estamos en gasto público? El gasto público en salud mental es el 0.27%. Recordemos que el presupuesto anual es aproximadamente 130.000 millones de soles. 130.000 millones de soles. De ese presupuesto anual, que es el presupuesto de la nación, el 0.27%, que sería algo así, alrededor de 35 millones, es lo que disponemos para gastar en salud mental. Pero de esos 35 millones, el 98% del presupuesto se gasta en 3 centros especializados de la especialidad. Volvemos al mismo problema, poco recurso y el poco, la distribución también se debe mejorar. Datos ya nos dicen que hay 0.57 psiquiatras por 10.000 habitantes. Comparados a la región, estamos por debajo. Sí hay necesidad de recurso humano. ¿Cómo está distribuido el recurso humano? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué ciudades? Datos del Colegio Médico dicen que somos aproximadamente 500 psiquiatras. 500 psiquiatras que cuentan con registro nacional especialista. Luego tocaremos ese problema. Pero de esos 500, el 80% está en la capital. Y 15% está principalmente ubicados en regiones como Arequipa o Trujillo, o sea, en la costa. Tenemos departamentos que no cuentan hasta en la actualidad con psiquiatra, ¿no? Poblaciones por encima de 100.000 habitantes sin psiquiatra. Ejemplo, Moquegua. Estos datos del Colegio Médico que tiene el registro de los especialistas nos dice que de esos 500 que están registrados, en total registrados hay 690 en el Colegio Médico. Sin embargo, el 16%, 111, están exonerados. Y cuando se dice que están exonerados es porque los psiquiatras ya dejaron de ejercer el ejercicio profesional en una institución, o el 2% está exonerado administrativamente, significa que está ausente o dejó por alguna circunstancia de aportar, pero con la venia del Colegio Médico, y el 9% ha fallecido. Entonces, estamos hablando que contamos en la actualidad, a fecha noviembre de 2014, con 500 psiquiatras con registro nacional especialista. Pregunta, ¿no? ¿Somos realmente 500 o somos más? ¿Qué nos dice sobre las experiencias vividas de nuestra formación profesional Honorio Delgado? Dice que no solo enriquezca la inteligencia, sino la formación de algo más amplio, una cultura del alma que crisole en nuestro ser. No solo es llenarnos de información, es formarnos, ¿no? Eso es más amplio. ¿Quiénes nos forman? Las universidades. ¿Y cuántas hay? Estas son las universidades, a la cabeza está San Marcos, San Agustín, Cayetano Heredia, la Universidad Nacional de Trujillo y Villarreal, las de más tradición. Nuevas, Universidad San Martín de Porras, y con pocos años, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Particular Ante Dorrego, y recientemente, desde hace 2 años, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que también en Chiclayo, en Lambayeque, está formando psiquiatras. ¿Cómo fue la oferta de las plazas por psiquiatría? Miren, acá tenemos la curva entre el 2009 y el 2014. Hay una curva ascendente, ¿no? 32, 48, 29, 57, 89, 100. El año 2009 se ofrecían 32 plazas de psiquiatría. Y el año pasado, este año, perdón, 100 plazas de psiquiatría. Creció la oferta. Pero la oferta ha contrastado con que la Asociación Nacional de Médicos Residentes del Perú recibe una serie de quejas, y las quejas dicen lo siguiente: nosotros, los mismos residentes, expresamos esto: hay saturación del campo clínico, son pocos pacientes para muchos residentes. Eso ha generado que ya exista
rechazo en las rotaciones. Hacemos nuestro trámite administrativo para ir a otro hospital donde la especialidad está más desarrollada. Llámese, si yo fuese de un hospital general en un centro de adicciones tipo Balizán, me van a rechazar la rotación. Cosa que no pasaba, por ejemplo, hace 3 años cuando yo hice la especialidad. Disminución de las actividades formativas de guardias. Cada vez menos guardias. Se llegó en un momento que un residente hacía guardias cada 32 días. No voy a hablar del hospital, pero eso ya termina siendo no formativo, ¿no? No se incrementó el número de tutores. Crecieron los residentes. El número de residentes aumentó, pero los tutores siguen siendo los mismos, o el incremento ha sido mínimo. Entonces, si el Estado, el gobierno y nosotros, las autoridades, tenemos que hacer la respuesta proporcional a la oferta. Y también dentro de las cosas que los residentes se quejan, dicen, exponemos la privacidad del paciente cuando en una consulta hay 3 o 4 residentes entrevistando a un mismo paciente y estamos hablando de consulta externa. Esas denuncias fueron canalizadas hacia CONADEME y CONADEME analizó, en algunos tuvo buena respuesta y se dejó de ofertar dichas plazas o dichos campos clínicos. Entonces, en este equilibrio que es pero tiene que ser muy milimétrico, muy fino, no solo interviene CONADEME, no solo interviene la Asociación Nacional de Médicos Residentes señalando lo que ellos ven que no contribuye a su formación, sino tiene que intervenir el Ministerio de Salud, quien demanda. Hay necesidad de psiquiatras, hay 75% de población que no está siendo atendida, tiene que intervenir los hospitales, que son los que forman también junto a las universidades, y saber cuáles son sus capacidades. Tiene que intervenir la universidad tiene que converger, pero sobre todo, este equilibrio que tiene que darlo la universidad tiene que estar pensando en nuestra población, que es el fin de nuestra especialidad. Y todo esto tiene que estar articulado, si no, esto no va a funcionar. El problema de la titulación. En el año 2009 y 2012, vean en este diagrama, hubo 32 vacantes en el año 2009. Ingresaron, como podrán ver acá, 24. Obviamente había plazas de destaque, plazas cautivas que no fueron cubiertas. De esos 24 ingresaron 24, pero solo 10 hasta la actualidad han obtenido su título, su registro nacional especialista. ¿Dónde están los otros 14? Lo mismo sucedió en el año 2010-2013. De 48 plazas ofertadas que solo adjudicaron 24, solo hay 8 en la actualidad que cuentan con registro. Y del año 2011-2014, o sea, los que recién han egresado, no hay ni uno solo que tenga registro nacional de especialista. ¿Qué está pasando? Los estudiantes, los residentes no quieren hacer tesis, hay problemas a nivel administrativo, hay mucha burocracia. Parece que sí, ¿no? Hay testimonios de residentes que del último día de su formación entregaron el trabajo listo y aprobado, solo para que sea el trámite administrativo de la titulación, y ya ha pasado ya casi 5 meses, no obtienen respuesta. El problema no solo está en el desinterés del residente, también hay que revisar otras áreas. ¿Cuáles son los objetivos curriculares? CONADEME en el año 2002 se une, concerta a las universidades, las convoca y dice estos son los objetivos. Asumir su papel de especialista con visión transformadora y compromiso social. Aplicar conocimientos científicos y tecnológicos y habilidades indispensables para la prevención de enfermedades, ejecución e interpretación de procedimientos diagnósticos. Promocionar la salud mental y prevenir problemas de psiquiatría y salud mental. Tratar pacientes con enfermedades de mayor prevalencia y los problemas de salud mental. Realizar investigaciones en la especialidad. Participar activamente en docencia, en programas tanto de pregrado como posgrado. Gerenciar consultorios, servicios, programas. Impulsar el trabajo en equipo. Profundizar su autoformación permanente y aplicar los principios y valores éticos que intervienen en la solución de los problemas. Ese es el horizonte. ¿Qué estamos haciendo para que ese horizonte se vuelva realidad? El perfil académico tiene varias áreas, ¿no? Cuando uno se forma, se tiene que formar por varias áreas. El que manejamos en Perú y que sirve de referencia a nivel nacional, maneja 6. El área personal social, asistencial, docente, gerencial, investigación y proyección social. Todo eso va a formar un perfil académico profesional. Eso es lo que se está manejando.
yo creo esto, no existe práctica eficaz sin teoría que la sustente y le sirva de crítica. ¿Cuál es la teoría que nos sustenta? Acá están las rotaciones en las universidades. Son todas las rotaciones que se realizan en los 3 años de formación académica. Y solo para ejemplificar con San Marcos, realizan el primer año hospitalización, consultoría externa, emergencias, investigación y neurología. En el segundo año, otra vez hospitalización, farmacodependencia, psiquiatría infantil, psicoterapia, psiquiatría comunitaria, psicogeriatría. Y termina el último año con psiquiatría forense, comunitaria y la rotación externa. Pero esto que vemos acá, que es la fila más larga, no se parece a esto, no se parece a esto y no se parece a esto. Hay diferencias. Si formamos de manera diferente, lo más lógico es que generemos perfiles diferentes. ¿Y cómo estamos en los cursos? Quizás ahí sí nos parezcamos. Tampoco. Pero si los cursos los relacionamos con las áreas formativas por su color, ¿no? Vemos que principalmente en la letra C se prioriza todos los cursos teóricos que forman el área clínica, por ejemplo, psiquiatría, terapéutica psiquiátrica. Pero si nos vamos a querer formar docencia o a querer formar principios éticos o lo que es un conocimiento en psiquiatría comunitaria, brillan por su ausencia. No hay la misma proporción. ¿Estamos formando de repente varios aspectos y nos estamos olvidando de otros? Es la pregunta. A un cuadro que me gustó mucho, yo le puse al viejito una pintura del doctor Cano. Pensamos, ¿cómo va a ser el paciente que vamos a atender? ¿Cómo es el paciente de ahora? ¿Es igual que el anterior? Y esta es la reflexión. El paciente que vamos a atender es un hombre migratorio, muy competitivo, imbuido en los avances tecnológicos y supeditado a la globalización. ¿Tendrá más cosas materiales? Seguro, sí. La pregunta es, ¿será menos feliz? Tenderá a carecer de verdaderos vínculos personales, menos identificado con el grupo y con mucha soledad. Será más longevo y sujeto a estilos de vida cada vez más estresantes. Resolverá casi todas las cosas a través del computador, de repente como ahora lo estoy haciendo yo. Pero en resumen se va a perder esas cosas sencillas, contrastantes con el medio, que generan sorpresa e inquietud. Eso que en resumen es la vida. Nada es tan fecundo como el contacto humano. ¿Y cuáles van a ser las características del psiquiatra del siglo XXI? ¿Cómo nos van a concebir? Bueno, así más o menos nos conciben. Debe conocer de bioética, genética, neurotransmisión, proyección comunitaria. Debe ser hábil evaluador del caso clínico, deslinde con la patología mental y de la naturaleza orgánica, y sus límites y relaciones, ser sacerdote de distintas modalidades terapéuticas, eficaz comunicador social, convincente interlocutor, mago de las relaciones interpersonales, hábil gerente de los servicios de salud, docente creativo de pre y posgrado, eficaz seleccionador de fármacos y otras terapias biológicas, estar conectado permanentemente a sistemas telemáticos en un mundo donde la globalidad se ha impuesto. Así nos conciben, ¿no? O sea, en otras palabras, como un superhombre, ¿no? Casi como un superhombre. No somos los únicos preocupados en este problema, es lo que nos sucede acá, le sucede en todas partes. Jagger es un investigador del Reino Unido y plantea, dice, ¿cómo debe ser la práctica en el siglo XXI? ¿Cuáles deben ser los cambios y la modificación del estudio de la psiquiatría? Y propone una serie de ítems muy parecidos. Me llama la atención estos tres. Ellos, los del Reino Unido, están poniendo énfasis en el análisis de la propaganda, la información que llega al estudiante de psiquiatría, el contacto con la industria. Nos ayuda a formarnos, nos deforma, pero si no, no vamos a poder que llegue esa información, pero tenemos que crear criterios para analizar esa información. No solo eso, sino otro aspecto es la integración de la psiquiatría con la tecnología. El uso de la telepsiquiatría, ayudar desde lugares remotos. ¿Se podrá hacer? ¿Lo podemos intentar? Y la farmacoeconomía, ¿no? ¿Qué termina siendo más útil, más eficaz para un paciente? ¿Darle un genérico por todos los días con malos resultados? ¿Darle uno de marca, entre comillas, con buenos resultados? Eso también tiene que ser analizado. De eso también se preocupan, que son los problemas más constantes que tenemos. El ACME es una modalidad de los americanos. Ellos tienen un sistema de evaluación que se llama el American Board
de psiquiatría y de neurología, y ellos han formado su consejo de educación médica continua. Ellos crean un instrumento de evaluación y cómo miden el proceso. Es otra realidad, pero el instrumento puede servirnos mucho, ¿no? Dividen en 5, bueno, en 6, ¿no? La evaluación del desarrollo de competencias mediante el logro de hitos, conocimientos, habilidades, actitudes y atributos. No solo conocimientos, también actitudes, también habilidades. Lo dividen en dominios, y cada dominio tiene que ser evaluado por este instrumento, donde el 0 es no demuestra los hitos esperados para un residente entrante, pasa por el 1, que es hitos esperados para un residente entrante, 2, hitos adicionales para uno, no se desempeña al nivel de la mitad de la residencia, 3, alcanza la mayoría de los hitos específicos de la residencia en las subcompetencias, 4, alcanza sustancialmente los hitos específicos de la residencia, y 5, va más allá de los objetivos, algo excepcional. Ese es el instrumento, pero son 6 dominios con 22 competencias que ellos evalúan. ¿Cuáles son? Acá tenemos, ¿no? Manejo del paciente, conocimiento médico, práctica en base a sistemas, aprendizaje y mejora en base a la práctica, profesionalismo, habilidades interpersonales y de comunicación, ¿no? Son todos. Por ejemplo, en conocimiento médico se evalúa psicopatología, neurociencia, psicoterapia, terapia somática, es lo que más trabajamos acá en Perú, pero en profesionalismo viven compasión, integridad, respeto, sensibilidad, adherencia a los principios éticos. Tiene tanto valor como el conocimiento. En la psiquiatría, seguro que más. Docencia, ¿no? Quizás no sirve. Este es el instrumento con el cual evalúan. Es una cartilla en la cual está la base práctica que se va a evaluar, tiene su código y la competencia docencia. Y ahí podemos ver que califica, ¿no es cierto? Se asume el rol de docente con sus compañeros que recién están iniciando, ¿no? Entonces, si ha logrado asumir y ha alcanzado ese nivel, se marca, ¿no? Pero si no lo ha logrado alcanzar, no se marca el anterior, y así van midiendo el proceso. Bueno, a continuación voy a dar pase a mi colega, la doctora Carla Cortés, para que prosiga con la exposición del trabajo que realizamos. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Carla Cortés. A continuación voy a presentar el trabajo de investigación que hicimos con mis colegas Juan Carlos, Mariana y Galia. Este es un trabajo que surgió con una motivación, digamos, muy importante, porque encontramos una formación heterogénea, ¿no? Éramos 4 amigos, colegas de diferentes universidades, y nos dimos cuenta de que estábamos distintos en la formación, que nuestro proceso de aprendizaje era diferente, ¿no? Y comentábamos y comparábamos un poco cómo era para cada uno de nosotros. Y bueno, decidimos ahondar un poco más el tema, ver qué estaba pasando y evaluar varios aspectos de nuestra formación. Cuando lo hicimos éramos residentes de segundo año, ahora ya hemos egresado, ¿no? Bueno, los objetivos principales del estudio era recoger información sobre las actividades formativas y la opinión de los residentes sobre la calidad de la formación en las principales áreas de la especialidad, ¿no? Lo que queríamos era saber, tener una noción de cómo estábamos, ¿no? Pero no solamente eso, también queríamos determinar qué tan satisfechos estábamos, ¿no? Porque a veces unos comentaban, oh, yo no llevo tal curso, y otros decían, yo no llevo tal rotación. Entonces había digamos, había muchas diferencias, ¿no? Entonces queríamos saber el nivel de satisfacción. Y otro objetivo que nos movió también a investigar era determinar cómo estaba la investigación dentro de la formación, ¿no? Porque, como dijo Juan Carlos, en realidad no se lleva a cabo muchas investigaciones a nivel de la residencia, y no son muchos los colegas que han podido culminar su tesis o tienen alguna dificultad. Entonces queríamos saber cómo estaba la investigación, ¿no? ¿Hacemos investigación con los residentes o no hacemos? Y si es que también nos motiva o nos interesa el tema, ¿no? En cuanto a la metodología en la población fueron los médicos residentes, ¿no? Como somos pocos en nuestra promoción, cuando nosotros nos formamos éramos pocos, decidimos incluir a todos, no calculamos una muestra. Los invitamos a participar
independientemente de la sede que fueran, ¿no? Ya sean de una sede del MINSA o una sede de salud, de diferentes provincias y de diferentes años y universidades, ¿no? Desarrollamos una encuesta que bueno, se aplicaba de forma autoadministrada con las preguntas que elaboramos a partir de los contenidos de los programas formativos de las diferentes universidades, ¿no? Y considerando las principales áreas. Este instrumento lo sometimos a un juicio de expertos y nos pusimos a afinar un poco las preguntas, hicimos como un pequeño piloto, obviamente fuimos afinando, ¿no? Y bueno, también hicimos una evaluación por parte del Comité de Ética. Solicitamos la participación mediante un consentimiento verbal y asegurando la confidencialidad, ¿no? A la hora de aplicar la encuesta les explicamos los objetivos, ¿no? Y permanecimos en el lugar para ver si hubiera alguna duda pudiéramos resolverla en ese momento. Entonces, la encuesta que hemos aplicado ha evaluado dos áreas. Una gran área es el área de aspectos formativos, que tiene que ver con los cursos, la ejecución de trabajos de investigación, las publicaciones, la evaluación y el monitoreo del aprendizaje. Y el otro gran rubro es la satisfacción, que es, digamos, una parte también muy interesante de este trabajo, ¿no? En cuanto a los resultados, bueno, tenemos entrevistados a 54 médicos residentes, que fueron casi el 70% del total. Hubo un porcentaje que no tuvo, digamos, el interés de participar, ¿no? Se negó, digamos. Y también hubo algunas dificultades para contactar a algunos residentes, ¿no? Pero la gran mayoría recibió con agrado la encuesta, participó sin mayor reparo, ¿no? El 59.3% fueron mujeres y el resto fueron varones. La edad mínima, o sea, el residente de menor edad tuvo 25 años y el mayor tuvo 48, con una media de 31 años. En cuanto a la distribución según los hospitales, observamos que el 61% pertenecían a hospitales psiquiátricos del MINSA, dígase el Hospital Alcorrera, el Emilio Valdizán y el Honorio Delgado Fidel Noguchi. El 11% de hospitales generales del MINSA, el 16.7% de hospitales de salud y el 11.1% de hospitales de la sanidad militar o policial. Como ven, tenemos en la muestra de todos los hospitales, ¿no? El 44.4% estuvieron en el primer año, el 35% en el segundo y el 18% estuvieron en el tercero. Sin embargo, hubo un pequeño porcentaje que no lo especificó, ¿no? En cuanto a la universidad de procedencia, encontramos que la gran mayoría, o sea, casi el 60% eran de universidades nacionales, mientras que el 31% era de universidades particulares y el 9.3% no lo especificó. Entonces acá podemos ver ya algunos resultados con respecto a los cursos que imparten las universidades, ¿no? Acá hay varias cosas que analizar y que reflexionar. Por ejemplo, tenemos de que la gran mayoría lleva cursos de psicofarmacología y metodología de la investigación, ¿no? Tanto así que casi el 78% llevan cursos de psicofarmacología. Pero esto también es algo que hay que verlo desde otro aspecto. ¿Qué pasa con el cerca del 20% restante de los recientes encuestados? No están llevando cursos de psicofarmacología. Esto llama la atención debido a que los psicofármacos son parte importante de nuestra práctica y tenemos que tener adecuadas bases para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, ese 20% no lo llevan. ¿Qué está pasando? ¿De dónde aprenden? Quizás solo leen, quizás en sus sedes tienen alguna actividad, pero no lo llevan formalmente en la universidad. En cuanto a metodología de investigación, vamos a ver que el 85% llevan un curso, llevan capacitaciones, y este número hay que aprendérnoslo de memoria un poco porque al final vamos a contrastar con la realidad, ¿no? Además, hay otro aspecto negativo que es, digamos, la ausencia de formación en temas de bioética y salud mental comunitaria, ¿no? El tema de salud mental comunitaria, casi el 74% no tiene ninguna formación en cursos, o sea, en capacitaciones de salud mental comunitaria. Y esto es muy importante porque nosotros como psiquiatras tenemos que entender que la patología mental puede variar según la zona, según el origen del paciente, ¿no? En los diferentes contextos, en el amazónico, en el andino, y que no tengamos esa formación en realidad va en detrimento de nosotros y de nuestro ejercicio en el país, ¿no? En cuanto al curso de psicopatología, bueno, también es algo interesante de observar porque
casi el 60% lleva cursos de psicopatología, y es la mayoría, pero hay un 40% que no lo lleva, y esto es fundamental, porque nosotros como psiquiatras requerimos de la psicopatología para poder hacer diagnósticos, para poder determinar exactamente qué es lo que padece el paciente. Entonces, si no tenemos una buena y una sólida formación en psicopatología, ¿cómo vamos a llegar a ese nivel? Digamos que es uno de los pilares de nuestra formación. Y hay un 40% que no lo llevan. ¿Dónde lo aprenden? En cuanto, bueno, pasando a otro tema totalmente distinto, tenemos el tema de la frecuencia de reuniones con el tutor. ¿Qué hemos encontrado acá en el estudio? Que hay un casi 93% de residentes que cuentan con un tutor. En la mayoría, nuevamente, es algo bueno. Pero hay 7%, aunque son pocos, que no lo tienen. ¿Qué ha pasado aquí? La universidad no los ha asignado, o son tutores que no son de la especialidad, son de otras especialidades, o digamos, no lo conocen, de pronto no saben que lo tienen. Pero además de eso, tenemos que un 24% se reúne con el tutor una vez cada 6 meses. 11% se reúne una vez al año y 11% nunca se reúne con su tutor. Si sumamos los 7 más los 11 más los 11 más los 24, nos suma 53, si es que no me equivoco. Y esto nos hace pensar de que el 53% de residentes se reúne menos de una vez cada 6 meses con su tutor, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos monitorizando el aprendizaje como residentes si no tenemos con quién contrastar lo que estamos aprendiendo? Esto nos lleva a reflexionar también qué podría estar pasando con los tutores, ¿no? Además, también vimos el tema de las actividades académicas, ¿no? Vimos que no todas las universidades son homogéneas a la hora de realizar sus actividades académicas. Aquí, ¿qué observamos? Por ejemplo, hay un porcentaje elevado de residentes que no hacen revista de revistas. Y esto es un tema también bien importante, porque la metodología de la revista de revistas es aprender, digamos, nuevos conocimientos, actualizar, criticar un poco la literatura científica, evaluar cómo se han desarrollado los estudios de investigación, las metodologías, la calidad metodológica de los estudios. Y si nosotros no estamos suficientemente acostumbrados o familiarizados con este tema, en realidad no vamos tampoco a saber cómo desarrollar estudios o cómo, digamos, juzgarlos, ¿no? También es importante mencionar que hay un porcentaje que no realizan casos clínicos, ¿no? Es la minoría, pero 30% es considerable. Todos deberíamos hacer casos clínicos durante nuestra especialidad, porque el caso clínico es un tema de debate, ¿no? Un tema de llegar al diagnóstico, de debatir acerca del manejo, donde profesionales con mucho más experiencia nos ayudan, nos hacen aprender a nosotros, ¿no? Nos exponen sus conocimientos, y que no lo tengamos en realidad va en detrimento de nuestra formación. Bueno, otras actividades son las juntas médicas, las exposiciones de temas que sí también se han realizado con la mayoría de frecuencia, ¿no? Acá pasamos al tema de las actividades asistenciales y vemos en cuanto a la hospitalización de que en el primer año sí, la gran mayoría de residentes en la totalidad llevan actividades de hospitalización, ¿no? Pero a medida que pasan los años un poco que nos alejamos de esta actividad asistencial de la hospitalización, ¿no? En el tema de las guardias encontramos que hay un 87.5% de residentes que la hacen una vez por semana, lo cual es muy bueno, estamos familiarizados con las emergencias psiquiátricas, pero también hay que tomar este dato con pinzas, dado que no todos los residentes somos de hospitales o éramos de hospitales psiquiátricos, muchos han sido de hospitales generales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en los hospitales generales? Ellos iban a hacer las guardias de medicina, donde, bueno, podían recibir eventualmente un paciente psiquiátrico, ¿no? Y hacían el manejo inicial, ellos solos. Pero quizás sin una adecuada supervisión por parte de un psiquiatra mayor o asistente, ¿no? Entonces, había también un problema acá, porque las guardias asignadas no son de especialidad, son guardias de medicina. Y hay sedes donde nos enteramos de que las guardias de medicina se hacían hasta el tercer año, ¿no? O sea, siempre eran guardias de medicina y no guardias de psiquiatría. Y estos residentes no llevaban rotaciones en servicios de emergencia psiquiátrica. Entonces, eso es un aspecto también a considerar. Además, hay un porcentaje minoritario, pero de todas maneras es importante, que no van a realizar guardias en absoluto. Y los motivos no los evaluamos como parte de la encuesta, pero no están realizando guardias, ¿no? Y eso es algo que hay que
hay que ver, quizás se pueda complementar con alguna rotación o ver de qué manera se puede subsanar esta deficiencia de no realizar guardia. Acá vemos otras áreas como la consulta externa y vemos que un 66.7% en el primer año no realizan consultorio externo, es la mayoría, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Los hospitales quizás todavía no envían a los residentes a hacer actividades de consulta externa, pero esto también va en detrimento porque la consulta externa es una parte importante, no la principal, pero es una parte importante de nuestro ejercicio, ¿no? Vemos también en el tema de la terapia electroconvulsiva que en realidad no hay un perfil, digamos, de ausencia o de presencia de estas actividades, pero tenemos que considerar de que si hay un porcentaje que no realiza esta terapia electroconvulsiva, y sabemos que en realidad son pocos los hospitales que ofrecen ese servicio. Sé que hay mucha controversia con el tema de la terapia electroconvulsiva por cómo se ha publicitado en los medios, cómo se le identifica, pero es la única terapia somática que en nuestra especialidad continúa vigente hasta ahora y tiene evidencias de efectividad, ¿no? Por lo cual nosotros tendríamos que estar familiarizados con su aplicación, con sus efectos secundarios, con su práctica. Eso es en cuanto a la terapia electroconvulsiva. Y la psicoterapia de apoyo también es una actividad importante en la cual los residentes han mencionado en segundo y en tercer año que no realizan, ¿no? Entonces, esto también es un aspecto importante de evaluar. ¿Por qué no estamos realizando psicoterapia de apoyo? ¿Es parte de nuestras competencias? O, digamos, eso es algo que podríamos hacer posteriormente en la formación. A continuación pasamos al acápite de opiniones, ¿no? Acá es importante mencionar de que en general los porcentajes de los residentes que estaban de acuerdo con el planteamiento que les hacíamos era minoritario. Por ejemplo, cuando les preguntábamos, ¿el programa curricular es adecuado y contiene los aspectos de aprendizaje teórico pertinentes? Solamente casi el 15% estuvo de acuerdo. Cuando les preguntamos si es que su programa curricular contenía aspectos de aprendizaje práctico pertinentes, solamente el 18.9% nos dijo que estaba de acuerdo. Si la universidad evaluaba irregularmente y supervisaba el cumplimiento del plan curricular, solamente el 11% nos dijo que estaba de acuerdo. Y si ven, hay una gran mayoría que estaba, no la mayoría, pero sí un porcentaje elevado que estaba en desacuerdo. Y también si la universidad proporciona las actividades necesarias para mejorar sus conocimientos, solamente el 9% estuvo de acuerdo. Son los porcentajes minoritarios, lo cual hace reflexionar sobre qué tanto las universidades están aportando a la formación. Acá vemos un tema también muy importante, que es el tema del desarrollo de trabajos de investigación. Vimos que el 85.2% de encuestados reciben un curso de investigación en la universidad, pero cuando vimos en el tema de si es que la universidad promovía los trabajos de investigación, encontramos solo que un 55.6% dijo que sí, ¿no? Y hay un porcentaje elevado que no sabe, o sea, no tiene conocimiento al respecto, ¿no? Si la universidad brindaba algún tipo de asesoría en investigación, sí respondieron 51.9%. Entonces quiere decir de que ellos consideran, los residentes consideran de que sí, la universidad los promueve un poco el desarrollo, sí los asesora. No obstante, cuando preguntamos si es que habían desarrollado otros trabajos de investigación durante su residencia, hay que hacer la mención de que diferentes al trabajo de tesis, o sea, no el trabajo de tesis, sino otros trabajos, casi el 89% dijo que no realizaron otros trabajos. Y si es que habían realizado otro tipo de publicaciones, por ejemplo, reportes de casos, series de casos, revisiones, etc., también más del 80% dijo que no. Entonces, ¿qué está pasando acá? Como decía Juan Carlos, ¿no? Es cuestión de motivación, es cuestión de la universidad, es cuestión de la sede. ¿Por qué no estamos investigando lo suficiente, ¿no? Esto es un tema que habría que quizás debatirlo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para mejorar nuestros números en investigación? Acá vemos finalmente ya la parte de satisfacción y vimos de que las áreas con menor satisfacción, en la que los residentes mencionaron una baja satisfacción o estar totalmente insatisfechos, fueron con la formación universitaria en un 62%, el 57% estuvo insatisfecho con su tutor, el 61% estuvo insatisfecho con su formación en psicoterapia y el 56% insatisfecho con su formación en investigación.
Por otro lado, las áreas donde sí los residentes se encuentran satisfechos con la sede, 61%, eso quiere decir de que los residentes se sienten a gusto en su sede. Su sede es un lugar donde aprenden, donde se motivan, ¿no? El 72% está satisfecho con el nivel académico de los docentes. O sea, no es cuestión de cómo son los profesores, sino los profesores están bien, digamos, ¿no? El 72% está satisfecho con la formación de emergencias y también el 72% con la formación en hospitalización. O sea, fueron las áreas de mayor satisfacción reportadas por los residentes, ¿no? En cuanto a las sugerencias de mejora que dieron los residentes, ojo, estas son las cosas que ellos libremente escribieron, ¿no? Se les dio una parte en la encuesta donde ellos escribían lo que querían que pasara con su formación, ¿no? La primera observación que ellos hicieron o sugerencia de mejora fue mejorar el plan curricular. La segunda fue agregar cursos de psicoterapia, ¿no? Hay esa sensación de que la formación en psicoterapia durante la residencia es un poco, digamos, no es del todo completa. Bueno, para psicoterapia sabemos que a veces requerimos bastante tiempo para formarnos, pero empezar, ¿no? Empezar acá a este nivel. También una mayor asesoría en investigación. O sea, la gente quiere que, a pesar de que reciben cursos de asesoría por parte de la universidad, quieren más asesoría. Mejorar también el apoyo y la supervisión en lo asistencial, tener una mayor presencia de parte de las universidades y supervisión del tutor también fue algo que pidieron los residentes. Implementar más actividades académicas, establecer convenios interhospitalarios y facilitar el acceso a rotaciones externas. El tema de las rotaciones externas, bueno, nos llama mucho la atención como residentes hacer rotaciones externas, pero también es un tema muy complicado poder solicitar un permiso o una licencia para capacitarnos en el exterior. Es un trámite burocrático que demora por lo menos unos 3 meses y a muchos los ha desmotivado, ¿no? Y a ver también de qué manera esto podría mejorar. Reforzar también la formación en salud comunitaria es una de las observaciones que ellos han hecho, y mejorar la formación en investigación. Otras sugerencias que dieron ya en menor, menor porcentaje, menor número, fueron que se agreguen cursos de psicopatología, que tuviéramos más acceso a material bibliográfico, que se uniformizara el plan curricular de todas las universidades. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque como estamos viendo, cada cual tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, si se uniformizara, quizás podría esto ayudar a que sea más homogénea la formación, ¿no? Por ahí señalaron contratar más especialistas, añadir un año más al residentado, realizar encuestas a los docentes, optimizar la disponibilidad de biblioteca de sede, porque algunos residentes mencionaron que en su sede no había ni un libro de psiquiatría más que los doctores, ¿no? Que le podían prestar, facilitar, pero no había una biblioteca como tal. Hacer mayor docencia entre los residentes también fue otra de las observaciones. Participar en temas de autoayuda y crecimiento personal, eso es bien importante porque trabajamos con pacientes que pueden tener características que nos movilicen, ¿no? Y de qué manera podemos sobrellevar este obstáculo, ¿no? Mejorar también los ambientes para llevar las clases y mejorar el nivel de los docentes. Entonces, bueno, en base a todo lo que nosotros hemos encontrado en esta encuesta y a todo lo que hemos revisado de la literatura, a todo lo que hemos propuesto, tenemos algunas recomendaciones como ex-residentes, bueno, todavía seguimos en la residencia, ¿no? En cuanto a la formación universitaria en general, proponemos que se fortalezca la calidad de la formación en general de la especialidad, ¿no? También, por ejemplo, ampliar la formación en distintas áreas, mediante entrenamientos formales, pasantías, estudios adicionales, etc., ¿no? Esto nos falta un poco más, nos falta algunos diferentes tipos de entrenamientos, ¿no? También implementar una mejor formación en psicoterapia, pero no solamente eso, sino complementándola con los contenidos de psicopatología y de psicología, digamos, normal, ¿no? No podemos aprender a hacer, psicoterapia si no tenemos estas bases, y necesitamos mejorar en estas bases. También promover la formación en salud mental comunitaria y psiquiatría transcultural. Esto es un aspecto débil de nuestra formación, tenemos que estar más al tanto en este aspecto. Reforzar y garantizar la participación activa de los tutores en el monitoreo del aprendizaje, ¿no? Y una adecuada frecuencia de reuniones, sobre todo porque hemos visto que prácticamente el 50% no se reúne con el tutor. También fomentar el desarrollo de diferentes tipos de actividades académicas y evaluar periódicamente los aspectos como el tiempo de rotación en los servicios, ¿no? En cuanto a las sedes, planteamos que se evalúe periódicamente la idoneidad de la sede, ¿no? Para que se garanticen las experiencias de aprendizaje y de enseñanza. Como estamos viendo ahora, estamos ante una problemática distinta de la que tuvimos cuando recién entramos en la residencia. Hay
más de 20 residentes en algunas sedes y a veces el campo está un poco saturado, ¿no? Eso tiene que ser evaluado. También promover la integración y la continuidad de la formación a través de las sedes docentes para facilitar una formación completa en todas las áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que los que se forman en hospitales psiquiátricos versus los que se forman en hospitales generales pueden tener un distinto perfil. Hay que ver cómo articulamos la formación en estos dos tipos diferentes de hospitales para que sea algo un poco más homogéneo. También realizar visitas de supervisión periódicas en cada sede, ya sea por parte de la universidad y también por parte de CONAREME, ¿no? Las visitas que pudiéramos recibir quizás a veces son para ver justamente de ampliar el campo clínico, pero no solamente hay que ver eso, hay que ver otros aspectos, ¿no? Como la idoneidad que había mencionado anteriormente. En la parte de investigación, proponemos fomentar el desarrollo de la investigación mediante asesorías e incentivos de parte de la universidad y o de la sede, ¿no? Aunque bueno, sabemos que la investigación también va por un tema muy personal, muy de motivación de cada uno. En la parte de los docentes, también los docentes son quienes tienen un papel acá muy importante, ¿no? Y necesitamos también ser sinceros y evaluar y revisar periódicamente el número de desempeño y compromiso del equipo docente y tutores, ¿no? A veces los docentes tienen toda la buena voluntad de enseñarnos y aprendemos de ellos muchísimo, pero a veces también tienen una sobrecarga tal de actividades que lo limita un poco, ¿no? Entonces eso también tiene que de todas maneras verse, quizás ampliar el número del equipo docente, ¿no? En cuanto al programa formativo, proponemos evaluar frecuentemente y exhaustivamente el programa, ¿no? Para ir integrando los avances continuos en el campo. Sabemos que las cosas van cambiando en psiquiatría a un ritmo relativamente rápido y hay que estar al tanto de esos nuevos conocimientos. También implementar nuevas herramientas y metodologías de enseñanza, por ejemplo, la teleenseñanza o enseñanza a distancia y los grupos de aprendizaje en base a problemas y en equipo, ¿no? O sea, ya no es solamente la tradicional clase o conferencia o exposición, hay que ver nuevas metodologías, ¿no? Evaluar y modificar también periódicamente los requerimientos de los programas de formación de acuerdo a los cambios en los recursos educativos, en las sedes y en los docentes disponibles, ¿no? O sea, no podemos aumentar solamente por aumentar, sino hay que ir aumentar de una manera racional, ¿no? Y también buscar la calidad identificando cuáles son las deficiencias de los programas y monitorizando el progreso de las medidas que se llevan a cabo para remediarlas, ¿no? Es algo como una retroalimentación, como un monitoreo, ¿no? No es solamente diseñar un programa y que se dé automáticamente, sino es evaluar periódicamente. En cuanto a la evaluación del residente, el residente necesita ser evaluado, necesitamos saber qué tan competentes somos, ¿no? Cómo están nuestras habilidades. Acuérdense del sistema de evaluación que propuso el ACME, que comentó Juan Carlos, que evaluaba varias competencias, varias áreas, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se puede lograr? Mediante la mejora de la evaluación del residente, mediante observación directa, ¿no?, de las actividades y procedimientos y otras medidas objetivas, ¿no? El objetivo no es, jalar al residente, sino más que nada ver en qué aspectos puede mejorar, ¿no? En qué manera lo podemos retroalimentar y ayudarlo. También es importante que incentivemos que los mismos residentes evalúen cómo está su programa formativo, ¿no? Una posibilidad es que realicen una encuesta, como sé que algunas universidades lo pueden hacer. Y también el nivel de satisfacción, ¿no? Enfatizando en el grado de cumplimiento, o sea, qué tanto se está cumpliendo lo que la universidad me dice que me va a dar, ¿no? Eso es un aspecto que hay que evaluar. Otras recomendaciones importantes son que se instaure un comité educativo permanente, ¿no? Sé que las universidades pueden tener un comité, pero el que tienes no es algo nominal, es algo que tiene que mantenerse activo, tiene que mantenerse en funcionamiento. Y este comité también debe incluir a los residentes, ¿no? A los coordinadores, a los representantes de cada sede, para determinar cuáles son los contenidos de la currícula y evaluar los avances. También garantizar mecanismos administrativos que faciliten la realización del trabajo de investigación en el periodo de formación académica, ¿no? Porque como mencionábamos anteriormente, muchos hacen la tesis, pero en realidad es muy complicado sacar el título. Y el trámite administrativo debe ser simplificado, ¿no? Eso es en cuanto a las recomendaciones y ya finalmente algunas conclusiones. Tenemos de que la formación del psiquiatra es un tema complejo y multidimensional que se lleva a cabo de manera heterogénea, ¿no? Eso es lo principal. Y que por tal motivo requiere una revisión constante y una reformulación. No podemos dejar que siga siendo tan heterogénea, tenemos que estar un poco más homogéneos en nuestra formación. El programa formativo debe ser periódicamente evaluado y adaptado a los cambios en la especialidad y a los recursos disponibles, ¿no?
La retroalimentación continua entre residentes y universidad va a contribuir a la mejoría y también debe ser promovida. Y finalmente, la formación durante la residencia va a sentar las bases de lo que vamos a hacer posteriormente. No es que termine la residencia y terminemos de aprender, más bien termine la residencia y empezamos a aprender realmente lo que va a pasar, y para eso necesitamos unas bases adecuadas, ¿no?, que nos permitan adquirir nuevos conocimientos una vez que hemos concluido la residencia. Finalmente, termino con una reflexión del doctor Emilio Balizán, que dice lo siguiente, ¿no? La labor del médico no termina en la última palabra escrita de una receta. He querido refrescar la memoria de ustedes acerca de sus imperiosos deberes en la vida social. He querido decirles muy cerca de la iniciación de su actividad profesional autónoma, que la sociedad moderna tiene el derecho de exigirle al médico algo más que una receta, algo más que una palabra de consuelo. Tiene el derecho de exigirle la defensa de su salud y de su vida. Por eso les he expuesto a grandes rasgos la evolución operada en nuestra vida política por los factores de la alienación mental. Por eso les he dicho aquello que se ha hecho y aquello que está por hacer, con el objeto de que sean ustedes contribuyentes a la obra de perfeccionamiento colectivo que significa la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que no nos hemos equivocado en invitarlos para exponer un tema tan importante. Seguramente habrá muchas inquietudes, pero era solamente una muestra. La intención de esta celebración es un poco ver nuestra realidad. Así que les agradecemos enormemente. Y antes de pasar a la celebración alimenticia, si me permiten decirlo así, completar un poco la información, primero del Congreso del próximo año, en agosto. Es un congreso que tiene como nombre Psiquiatría, Salud Mental y Violencia, en donde seguramente vamos a volver a revisar algunos temas como el de esta noche. Y en segundo lugar, compartir con ustedes nuestra intención de propiciar la investigación con el concurso sobre psiquiatría, cultura y sociedad, que gracias a la colaboración desinteresada del doctor Moisés Lemlich vamos a convocar. Ya se convocó las bases de este concurso. Es para todos los miembros de la Asociación Psiquiátrica Peruana, incluyendo residentes de segundo año que también pueden ser miembros de esta asociación, y las bases del concurso están en la web, y la fecha final de entrega es en febrero del 2015, el 28 de febrero. Así que con esta invocación, con estas invitaciones, vamos a despedir con un fuerte abrazo y aplauso a nuestros amigos o ex residentes que nos han brindado esta presentación.